Eres el mismo de ayer, el Dios que hace milagros. Es tuyo todo el poder, no puede ser limitado. Aún puedes abrir el mar y darle vista a los ciegos, al solo escucharte hablar, revivirán huesos secos. Todo es posible. Todo es posible. Declararé, eres invencible. Lo gritaré, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Cuántos creen eso, que todo es posible? Para los que creen, vamos así con sus manos. Lo milagroso está aquí, su gloria se está moviendo, tu Santo Espíritu en mí, algo nuevo está haciendo. Dilo aquí. Todo es posible. Todo es posible. Declararé, eres invencible. Lo gritaré, todo es posible. Lo declararé, eres invencible. Lo gritaré, todo es posible. Vamos, que se oiga. Lakewood, ¿cómo? Todo es posible. Vamos. Todo es posible. ¿Cómo dice? Todo es posible. Todo es posible. En la palabra de Dios, Jesús dijo: para el hombre a lo mejor parece imposible, pero para Cristo no hay nada imposible. Si tú crees eso, vamos, quiero ver brincar, danzar. One, two, three, four. Fuerte. Todo es posible. Todo es posible. Declararé, eres invencible. Lo gritaré, todo es posible. Dilo fuerte. Todo es posible. Todo es posible. What? Todo es posible. Todo es posible. ¿Sabes? Cuando Jesús caminó por esta tierra 2000 años atrás, Él les enseñó a sus discípulos y les dio esperanza. Pero cuando murió en una cruz, lo volvieron a ver 3 días después. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de entre los muertos? Esa victoria nos pertenece a nosotros. Pero los discípulos, como humanos que eran, como tú y yo, cuando Jesús le dice: sabes, voy a regresar a mi Padre,
pero no los dejaré solos. Les dio una promesa. Dijo: les voy a dejar un consolador, les voy a dejar el amigo fiel, les voy a dejar el Espíritu de verdad. Y en ese momento ellos no entendieron, porque cuando llegó el libro de Hechos, específicamente en el libro de Hechos capítulo 2, ellos estaban esperando y no sabían. Yo puedo imaginarse, ya no estaba Jesús, había ascendido, y tomaron esa promesa, pero no entendían. Había como un poco de miedo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué iba a suceder? Vieron que Jesús sí resucitó, hasta pudieron. Timoteo pudo poner sus manos en las huellas de su mano de Jesús. Y en ese momento, cuando estaba en el aposento con fe, pero sin poder ver, y dice que de repente su fe empezó a aumentar cuando sintieron que una brisa entró al aposento alto donde estaban. ¿Cuántos tienen esa fe de que aunque tú no puedes ver con tus ojos, tú puedes esperar en esa promesa de Dios? Porque no estamos solos, no estamos abandonados. Ha venido el Espíritu Santo, la verdad de su Espíritu, a demostrarnos. Y en este momento llegó una brisa, como dice Hechos, una brisa que empezó a llenarlos de poder y de fe. Y de repente vino lenguas de fuego, y ellos empezaron a profetizar. Lo que no entendían, empezaron a hablar y dieron testimonio. Y eso fue el poder de Dios. El poder de Dios que los llenó en ese momento para cumplir lo que Dios les ha mandado hacer. Que hagamos discípulos, que llevemos la luz, que cargamos ese Espíritu dentro de nosotros. Si tú deseas esto, levanta tus manos en este momento. Si tú estás esperando tu milagro y tú sabes dónde vendrá, en este momento te reto: toma un paso de fe. Créelo, aunque tú no lo puedas ver, aunque no entiendas cómo va a suceder. Lo que tú crees que un día estuvo muerto, hoy resucitará en el Espíritu de Dios. Vamos, Señor, muévete en este lugar. Queremos ser avivados, renovados, fortalecidos, empoderados. Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Un altar, Dios, enciende mi corazón. Sin ti nunca podré vivir. Sopla en mí, quiero ser un altar, Dios. Quiero ser un altar, Dios. Enciende mi corazón. Sin ti nunca podré vivir. Sopla en mí, quiero ser un altar, Dios. Fuego.
lo que tocas vivirá. Muévete, muévete, 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 desciende aquí con tu viento y fuego. Muévete, hoy anhelamos avivamiento. Otra vez, mi Dios arde como fuego, mi Dios sopla como viento. Lo que dice se hará, lo que toca vivirá. Mi Dios arde como fuego, mi Dios sopla como viento. Lo que dice se hará, lo que toca vivirá. Tú te mueves en este lugar, Señor. Lo que Él dice se Lo que hará. tocas revive. Muévete, Lo que tocas revive. Y yo quiero ser un altar, Dios. Enciende mi corazón. Sin ti nunca podré vivir. Sopla en mí. Quiero ser un altar, Dios. oh Espíritu de Dios. Muévete, Podrán esos huesos hoy revivir. Tu voz en el viento puedo oír. Podrán esos huesos hoy revivir. Tu voz en el viento puedo oír. Podrán esos huesos hoy revivir. Tu voz en el viento puedo oír. Podrán esos huesos hoy revivir. Tu voz en el viento puedo oír. La tierra te exaltará, todo mi ser te canta. Que se escuche. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. Es su aliento en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Es su aliento en mi ser y te alabaré.
Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan esta noche. La última vez que conversamos hablamos acerca de reconstruir y conversamos un poco acerca de Nehemías y todo el proceso que inició restaurando el altar, el templo y la muralla. Si tú no lo has escuchado, te invito a escucharlo, te invito también a leer el libro de Nehemías, es un libro fantástico de principio a fin. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo yo puedo reconstruirme a mí mismo. El tema de hoy es reconstruyendo segunda parte. Y es que el asunto es que nosotros con frecuencia buscamos cómo reconstruir el exterior o buscamos cómo reconstruir a los que están alrededor de nosotros. Tal vez queremos reconstruir a las personas con las que interactuamos. Pero el punto inicial es cómo puedo reconstruirme a mí mismo después de una tragedia, después de una dificultad, después de una diferencia, después que alguien me ofende. ¿Cuál es el proceso que yo tomo para restaurarme a mí mismo? Así que pon mucha atención. Hoy vamos a leer muchos pasajes, así que ten tu Biblia o ten tus notas para repasar. Vamos a usar una historia que es muy conocida por su desenlace, pero con frecuencia la leemos muy aprisa o quizás, como ya la conocemos, la lectura es muy casual y no le ponemos atención a detalles, pero vamos a ver hoy 5 etapas brevemente y en cada una de ellas ver cómo este personaje conservó y buscó su salud interna, buscó reconstruirse de manera continua. Y vamos a hablar entonces en Génesis capítulo 37 al 50, encierra la historia de José. Vamos a empezar a hablar de José y estamos en el punto cuando él tenía 17 años. Ok, vamos a trasladarnos, si tú conoces a un chico de 17 años o si tú tienes 17 años, así era como empezó el relato en la vida de José. Déjame darte un poquito de contexto. La Biblia nos enseña que Jacob o Israel tuvo 10 hijos, ¿sí? La Biblia no lo dice de esa manera, pero yo pienso que José se le escapó, así que él era el menor. Pero Israel tenía un aprecio mayor sobre José. Y José, como todos los niños menores, son quizás más consentidos en la familia porque es el más pequeño, es el bebé, es el chiquito. Así que tiene más atención y más cuidado. Pero además de eso, Jacob tenía una estima mayor a José y los hermanos lo notaban. Como todos lo notamos, siempre el menor es más consentido. Así que, miren, número 1, la Biblia dice que como Jacob lo tuvo en su vejez, él le llamaba, él es mi hijo de la vejez. Por eso lo quiero un poquito más, ¿sí? En segundo lugar, Jacob le daba privilegios del primogénito. O sea, ahí empezó el conflicto. No puedo ir en detalles en este momento, pero te invito a investigar cuáles eran los privilegios de un primogénito en ese entonces. Pero entonces él tenía 10 hermanos mayores y aún ni siquiera el primogénito recibía ese trato, pero José, el menor, recibía el reconocimiento y el trato que merecía el primogénito. De tal manera, y era tal el afecto, que la historia y la Biblia nos cuenta que Jacob le mandó a traer, a importar una túnica especial. Por supuesto, hoy en las clases a los niños les pedimos que pinten una túnica multicolor. Algunos estudios dicen que no era que tenía tantos colores como ahora, quizás la industria textil no había avanzado como ahora, pero lo más seguro era que era una túnica que era más larga, que tenía mangas y que sí tenía algunos tonos que se distinguían de las túnicas de los 10 hermanos mayores. Así que, y bueno, una cosa más por la cual Jacob prefería a José y era que era su informante. Jacob le decía, ve a ver a tus hermanos, ahora lo vamos a leer y me vienes a contar qué están haciendo. Entonces, si sumamos todo eso, Jacob amaba a José, los hermanos odiaban a José, ¿ok? Y bueno, para poner la gota que derrama el vaso, José a los 17 años tuvo 2 sueños. Me imagino que tuvo muchos, pero fueron 2 los que se atrevió a contarle a sus hermanos.
Si tú vas a tu Biblia vas a encontrar que en Génesis 37, versos 5 al 7, es cuando les cuenta el primer sueño. El primer sueño eran manojos de trigo que representaban cada uno de la familia y todos se inclinaban al manojo que representaba a José. Ese día lo empezaron a odiar todavía más. El segundo sueño está en Génesis 37, versículos del 8 al 10. Y este es un sueño donde él ve el firmamento, las estrellas, el sol y cómo ellos representaban a su familia y nuevamente se inclinaban a la estrella que representaba José. Así que el momento estaba tenso, los hermanos no querían ver a José ni en pintura, estaban lejos, ellos pastoreaban las ovejas y José estaba aquí en casa. Quizás también debió haber sido factor de discusión por qué José siempre está en casa y nosotros afuera. En fin, entonces vamos a 5 escenas donde voy a tratar muy brevemente de mencionarlas, pero la escena 1 aparece en Génesis 37, 12 y yo la nombré, la escena 1 es de consentido al pozo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a leerles el versículo 14, Génesis 37, 14. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Les dije antes, él era el informante de papá, por no decir el chismoso. Versículo 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos mientras llegaba. Y escuchen, miren lo que dice la palabra. Tramaron un plan para matarlo. O sea, en verdad lo odiaban. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo a una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces, miren la profundidad del odio. Y bueno, si puedo poner un paréntesis, si ustedes se acuerdan, Jacob engañó a su papá Isaac precisamente con una túnica que era de su hermano al usurparlo y también con la sangre de un cabrito al cocinarle una casa que él no tuvo. Es interesante porque la palabra dice lo que sembramos, cosechamos. Jacob estaba cosechando un engaño que él hizo a su padre, ahora sus hijos se lo estaban haciendo a él. Cerremos paréntesis. Entonces, miren la profundidad de cómo maquinaron, ¿sí? Entonces, lo que quiero que identifiquemos es qué pasó. Llegó José y lo primero que le quitaron fue lo que le identificaba como hijo predilecto, su nombre, lo que le daba su identidad. Se lo quitaron, lo rompieron y lo untaron con sangre de cabrito para que su papá pensara que un animal lo descuartizó y murió. La Biblia dice que ellos planeaban matarlo. Pero fue su hermano Rubén el que intercedió y dijo, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestro hermano, echémoslo aquí en el pozo y pensamos qué hacer. Y la Biblia nos cuenta que Rubén tenía la intención de sacarlo y regresarlo a su padre. Pero mientras él no estaba viendo, fue vendido a una caravana. Pero antes de pasar a la segunda escena, yo quiero que tú te traslades y pienses conmigo. 17 años, pasar de ser consentido a tener un lugar de privilegio, de pronto se encontró en un pozo, sin su identidad, sin privilegios, solo, golpeado. No solo estaba golpeado físicamente, sino en sus emociones. Cómo sus mismos hermanos fueron capaces de hacer eso contra él y que él sabía que su intención era matarlo. Entonces, estando en el pozo, en lo oscuro, en lo mojado, en lo húmedo, quiero que te preguntes, ¿cómo afectó estar en el pozo su relación con Dios? ¿Será que José, estando ahí, dejó de confiar en Dios y en sus promesas? ¿Será que lo buscó acercarse o se peleó y se alejó de Dios? Porque a veces pasan circunstancias en nuestra vida que nos quitan nuestra posición. Quizás lo que nos daba seguridad, quizás lo que más valorábamos, nos es arrebatado. ¿Qué pasa en nuestra fe cuando pasa eso? La Biblia no lo dice. Hay un silencio en la Biblia, en el relato. No dice qué dijo José. ¿Cómo quisiera que hubiera alguna descripción? Pero lo único que puedo pensar es que José se mantuvo en una posición correcta con Dios.
Y ahora vamos a ver por qué. Entonces la segunda escena es donde sale del pozo a la esclavitud. Los hermanos finalmente, sin que se dé cuenta Rubén, lo sacan, lo venden por 30 monedas de plata y lo mandaron para Egipto. ¿Okay? Esta segunda escena es todavía más profunda porque ahora no solo le quitaron su identidad, su posición que tenía, su seguridad, sino lo desterraron, lo mandaron a un país extraño, a una lengua extraña, a una cultura extraña donde no conocía a nadie y estaba totalmente solo. ¿Okay? Entonces se fue para Egipto y nuevamente la Biblia no dice. Yo no encuentro un pasaje que diga, y se levantó pues José y estaba cabizbajo y profundamente triste. No, tampoco dice, y respondió José con enojo al Señor, ¿por qué estoy aquí? Para nada, hay un silencio. Lo que me hace pensar que José siempre mantuvo una postura correcta y confiada en Dios. Entonces, ¿y por qué deduzco eso? Porque si tú vas a Génesis 39:2, mira lo que dice. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Él empezó llegando a servir a la casa de su amo. Y aquí es donde yo respaldo mi teoría de que él estaba correcto y que mantenía una comunión con Dios, porque miren lo que pasó. Número 1, pero el Señor estaba con José. O sea, el Señor no lo había dejado, José no lo había dejado. Había una relación ahí, prendida, intensa, profunda, constante. Número 2, llegó a ser un hombre próspero, que es un esclavo que estaba en Egipto. Ellos rechazaban a los hebreos, los menospreciaban. Pero él llegó a ser un hombre próspero, vivía en la casa de su amo. Pausa un momento, es que a veces lo leemos muy rápido. Ellos despreciaban tanto a los judíos que ellos no vivían en la ciudad con ellos. Ellos vivían en las afueras. Pero José dice, vivía en la casa de su amo. Y por último, fue evidente en el versículo 3 del capítulo 39, fue evidente para Potifar que Dios estaba con José. O sea, ¿cómo yo no puedo ver que José mantuvo un corazón correcto y sano delante de Dios? Porque una persona que no tiene temor de Dios, lo vio. Y mira lo que hizo Potifar. Número 1, lo hizo su siervo personal, era su asistente. Número 2, mayordomo sobre su casa, recuerden. Y número 3, le entregó todo en su mano, todo lo que poseía, le dijo, José, tú administras todo. Y la Biblia dice, si lees, que todo prosperaba, aún donde estaba José y aún afuera donde él no estaba, que solo administraba, había prosperidad. Por supuesto, Potifar estaba feliz. Ahora, pausemos por un momento y quiero preguntarte esto. Si José estaba lejos de su pueblo, seguía siendo sirviente, pero ahora era un mayordomo. Ahora te pregunto, en esa estación, ¿cómo estaba la relación de José con Dios? ¿Será que José seguía confiando en sus promesas, en él y en sus promesas? ¿Será que seguía buscándolo y acercándose a él? ¿O peleó y se alejó? Yo pienso todo lo contrario. Pienso que aunque parece que iba en una escalonada descendente de mayor tragedia, él más se afirmaba con Dios y más se acercaba. Y bueno, quizás pasó un tiempo de estabilidad, pero llegó la siguiente escena, la tercera escena la llamé de esclavo a convicto. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que todo estaba bien, José administraba todo, pero de pronto la esposa de Potifar le echó el ojo a José y empezó a proponerse, a seducirlo para convencerlo que se acostara con ella. Por supuesto, José le huía, le rechazaba. Un buen día, si lees la historia en Génesis, ella se aseguró que no hubiera nadie en la casa, de manera que cuando entrara José estuvieran solos y ella ya dijo, bueno, aquí o estamos juntos o estamos. Y la Biblia dice que José huyó, salió corriendo y nuevamente ella se quedó en las manos con la túnica. Mira qué tremendo, es la segunda vez que en su vida encuentra problemas nuevamente con una túnica
cuando sembró un engaño con una túnica. Pero regresemos a la historia. Potifar se quedó con la túnica o el atuendo de José y eso usó para acusarlo de intentó violarme. Por supuesto, Potifar ni juicio ni nada, lo echó a la cárcel. Entonces, si vemos la escala descendente, es de consentido a un pozo, de pozo a esclavo, ahora de esclavo a convicto. O sea, quizás él pudo decir, aquí ya no hay más para dónde ir abajo. Estaba convicto. Y necesito hacerte la pregunta, porque si nos ponemos en los pies de José y en su relación con Dios, estando en la cárcel, él pudo perfectamente decir, ¿qué me ha valido creer todos estos años? ¿Qué me ha valido servir todos estos años? ¿Qué me ha valido mantenerme correcto todos estos años? Igual cada vez estoy más hundido. ¿Cómo estaba la relación de José con Dios? ¿Será que le afectó llegar a la cárcel? ¿Será que José se alejó de Dios en la cárcel? ¿Dejó de creer en Él y en sus promesas? ¿Dejó de acercarse y buscarlo? ¿Será que se peleó y se alejó? Nuevamente hay un silencio en el relato, pero por lo que yo veo, José mantuvo su rectitud, mantuvo su comunión con Dios. Quisiera yo poder tener más profundidad y más detalle, pero ¿por qué digo eso? Nuevamente, por lo que leo en la Escritura. Si vas a Génesis 39, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel. El Señor le extendió misericordia en la cárcel y le concedió gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Por lo tanto, el jefe de la cárcel también lo puso como administrador de la cárcel. O sea, si te das cuenta que en medio de la calamidad tenemos siempre dos rutas. Enojarnos con Dios y pelear porque es injusto. O someternos, caminar en humildad y decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo no te dejo, yo no me alejo de ti. Hágase tu voluntad. Por supuesto, no es fácil tener esa postura. Requiere humildad, requiere fe. Requiere entereza. Es muchísimo más fácil. Enojarse con Dios es lo más fácil. No requiere fe, no requiere fuerza. Y tristemente es la vía que la mayoría tomamos. Pero entonces quiero llevarte a la última escena. La última escena, bueno, y necesito decirte rápido. Estando en la cárcel, José interpretó dos sueños. Llegó el panadero y el copero del rey. Al panadero le dijo, tu sueño significa que en 3 días te van a ahorcar, y se cumplió. Al copero le dijo, a ti significa que en 3 días te restituyen en tu trabajo. A los 3 días, el panadero ahorcado, copero restituido, y le dijo, copero, acuérdate de mí, no me olvides. Pero lo olvidó 2 años. 2 años, y gracioso copero se olvidó de José. Pero bueno, todo tiene un plan. No sé qué pasó esos 2 años, es 2 años de silencio, pero sí sé que José se mantuvo cercano a Dios, a pesar de estar en la cárcel. La cuarta escena, ya casi estoy aterrizando, la cuarta escena es cómo llegó de convicto hasta aquí abajo al palacio. ¿Y qué pasó? Resulta que en Génesis 41, Génesis 40, el faraón tiene 2 sueños que nadie en todo Egipto es capaz de interpretar. Ni los sabios, ni los magos, ningún intérprete, nadie fue capaz. Faraón amenazando y ya casi llegando a su límite, el copero escucha y dice, señor faraón, disculpe, se me olvidó. En la cárcel hay un hombre que interpretó mi sueño y se cumplió. Faraón mandó a traer a José, y sabes que me gusta mucho leer que tanto en la cárcel como al faraón, José dice, no está en mí el interpretar tu sueño, es solo Dios quien puede interpretar tu sueño y Él lo va a hacer. Entonces, José interpreta el sueño del faraón y le dice, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Asegúrese de tener alguien en estos 7 de abundancia que construya graneros, que contabilice, organice, almacene, de tal manera que puedan subsistir los siguientes 7 años. Por supuesto,
Faraón dice, ¿a quién más vamos a encontrar? Y miren lo que pasa. Faraón, a un extranjero judío que menospreciaba, número 1, le dijo, desde hoy estarás sobre mi casa. Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Serás el segundo en mi reino después de mí y estarás sobre toda la tierra de Egipto. Okay. Entonces, imagínate eso. O sea, José parece que tal vez se pellizcó, dijo, ¿será que es un sueño? Pero te pregunto en este momento, ¿te puedes imaginar José, el cambio que tuvo su vida y de pronto empezó a dar órdenes, a direccionar a los agricultores? Él tuvo que tener toda una habilidad dada por Dios para administrar desde agricultores, los que cosechaban, los que almacenaban, los que construían las alacenas, todo. Dios le dio una gracia impresionante. Y termino la última vez que te hago esta pregunta. Estando José ahí, al darse cuenta que aquellos sueños de los manojos de trigo y de las estrellas se habían hecho realidad, ¿cómo afectó eso su relación con Dios? ¿Será que él seguía confiando en él y en sus promesas? ¿Será que él seguía buscándolo y acercándose a él o se peleó y se enojó? Por lo que dice acá, yo creo firmemente que José se mantuvo conectado con Dios, con una relación intensa, que no la dejó. Y llegamos a la última escena. Estamos aterrizando el avión. La última escena la llamé del odio al perdón. Y quiero llevarte a Génesis 45, del 8 al 9. La verdad, la historia es impresionante, la disfruto mucho. Te sugiero que la leas. Pero cuando los hermanos llegan y se arrodillan, la Biblia dice que José no puede. José tiene que pedir, discúlpeme un momento, sale y llora. Recobra su postura, vuelve a entrar y mira, José pudo haber dicho, cuelguen a estos 10 para que todos sepan que nadie se mete con José. Él pudo haber dicho, meten estos 10 a una cisterna así como me metieron a mí. Él tenía la autoridad de hacer cualquier cosa. Pero la razón por la que yo he repetido tanto mi seguridad que tenía una relación con Dios es porque él, cuando vio a sus hermanos, no tuvo un corazón resentido, sino tuvo un corazón saludable. El dolor era inevitable, por supuesto, pero miren lo que él le respondió. Cuando él finalmente se revela, no puedo contar los detalles por el tiempo, se quita la indumentaria egipcia y les habla en hebreo, porque hasta entonces le estaba hablando en el idioma de Egipto. Les dice lo siguiente: por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Qué historia tan sorprendente. Yo no puedo imaginarme a estos 10 diciéndole, papá, la verdad te dijimos mentiras. No lo mató una bestia, nosotros lo vendimos como esclavo y ahora él tiene autoridad sobre todo Egipto y nos está llamando. Regresaron, la Biblia dice, no me imagino ese momento, aunque la Biblia lo describe, cómo se abrazaron y lloraron Jacob y José. Y ahora estaba Benjamín también, ¿sí? Ahí están las 12 tribus. Y la Biblia dice que vivieron bien en Egipto. Pero cuando murió Jacob, los hermanos dijeron, ya murió papá. José ya no nos va a seguir tratando bien. José va a eliminarnos. Y la Biblia dice al terminar el libro de Génesis, en Génesis 50, verso 19, dice, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó.
José no tuvo ninguna envidia, ningún odio, ninguna amargura, ninguna venganza, nada. Ahora, y vivió José hasta los 110 años y vivió hasta su tercera generación. Ahora te pregunto, ¿cómo puede una persona en tanto dolor mantenerse tan saludable? Déjame decirte, si tú tienes al alcance terapia y consejería, úsala definitivamente. Pero si nosotros aprendiéramos como José, yo te puedo asegurar que la mayor parte de personas que busca consejería no necesita consejería. Lo que necesita es meterse con Dios. Y en su relación con Dios se sanan las situaciones. Y a menos que no se sanen, buscar consejería y terapia. Entonces, yo tengo que terminar, tengo 5 minutos para terminar y voy a terminarte diciéndote lo siguiente. Hay una teoría que leí de la doctora Caroline Leaf. Ella tiene un libro que se llama ¿Cómo ayudar a tus hijos a limpiar su enredo mental? Quiero sugerírtelo. Yo lo estuve leyendo para poder ayudar a padres, pero en realidad toda la primera parte nos enseña a nosotros cómo todo ser humano lo que tiene es un enredo mental. Que si aprende a saber cómo desenredarlo y a conducirlo de una manera saludable, vamos a ser humanos más sanos. ¿Sí? Antes no existía ni siquiera el término de salud emocional. No existía el término de terapia. ¿Sí? José no tuvo ni terapia, ni el libro de Mateo, que es lo que voy a hablarte ahorita. Entonces, quiero invitarte a que estudies acerca del neurociclo o el ciclo del neurociclaje y que estudies Mateo 18:15. José no tuvo ni el texto de la doctora Leaf, ni tuvo el texto de Mateo. Pero algo de estas dos cosas José seguramente hizo para mantenerte sano. Así que voy a decirte los 5 pasos del proceso del neurociclo o del neurociclaje. Número 1 es detente. Te ofendieron, te trataron mal, detente, piensa en lo que pasó. Pausa. Número 2, reflexiona, ora. A veces solo nos quedamos en el primero. Y si nos quedamos solo pensando lo que pasó, es donde surge el odio y la amargura. Pero si llegamos al 2, ora, reflexiona. Número 3, si necesitas, escribe, dibuja lo que pasó. Número 4, reconfirma. Ora y pide al Espíritu Santo por sanidad en tu interior. Y número 5, una reacción activa. En medio de eso, si hay cosas que restituir, si hay cosas que arreglar, ve y habla. Pero miremos Mateo 18:15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y repréndele. Y si te escucha, has ganado un hermano. Luego dice, pero si no te escucha, ve con 1 o 2 testigos para que te escuche nuevamente. Si no se restaura la situación, dilo a la iglesia. Y si no se restaura, tenlo como un gentil o como un cobrador de impuestos, como alguien que no tiene temor de Dios. Entonces, quiero cerrar diciéndote de la siguiente manera. Es inevitable que nos lastimen. Es inevitable que nos ofendan. Y déjame decirte que esto no es ninguna ciencia lunar. Los que mayormente tienen la capacidad de herirnos más profundos son los que más amamos, los que están más cerca, nuestra familia y a la gente que le hemos abierto más nuestro corazón. El salmista dijo, no me hirió alguien extraño, sino aquel con el que remojaba mi pan en la mesa. Entonces, que no te extrañe que las heridas más profundas, las traiciones más dolorosas, vengan de gente que amas. Pero el único responsable de la salud emocional eres tú mismo, soy yo. Cuando algo me pasa, yo necesito parar, reflexionar, meterme en oración. Si es tan profundo, toma tiempo para escribir. Escríbele cartas al Señor.
y luego pide al Espíritu Santo que sane. Lo que te acabo de escribir es tan sencillo, pero la gente no lo hace. Entonces, si aprendemos a hacerlo, va a venir una sanidad que tú te vas a sorprender. Cuando tú vas a la presencia de Dios de manera continua, de manera constante, y buscas mantener en tu interior una posición correcta delante de Dios, como José. Te tiran a un pozo, estás correcto con Dios. Te venden de esclavo, estás correcto de Dios. Te hablan mal de ti, te calumnian, mantente recto con Dios. Caes en la cárcel, mantente recto con Dios. Yo puedo asegurarte, y como lo dije, si tú necesitas terapia y consejería y la tienes el acceso, búscalo. Pero yo me atrevo a decir que quizás un 90% de las situaciones que se atienden en consejería pudieron haber sido resueltas si las personas se meten con Dios de manera personal. Si las personas hacen como José y buscan con todo su corazón estar rectos, correctos con Dios. Si cierras tus ojos, yo terminé. Y solo quiero invitarte, quiero decirte primeramente, Dios conoce tu dolor. Dios conoce si te han quitado la túnica de tu identidad, si ha sido arrebatado de ti lo más importante. Dios conoce si has sido golpeado no solo físicamente, sino emocionalmente, sexualmente. Dios conoce tu dolor. Si has sido desterrado físicamente, si lo has perdido todo, Dios conoce tu dolor. Dios no es ajeno ni apático al dolor de su pueblo. Dios conoce tu dolor si has sido esclavo. Quizás literalmente esclavo, o quizás has sido esclavo a una adicción o esclavo a un maltrato. Yo no sé. A las calumnias que has sido expuesto, a las condenas injustas que se te han dado. Hoy Dios te invita. Así que yo quiero hacer una primera oración para todo aquel que nunca le ha dicho a Jesús: ven a mi corazón, toma tú el control, sé mi Señor y sana mi corazón. Si ese eres tú, repite conmigo. Di: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón. Creo en mi corazón que moriste por mis pecados y confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador. Si hiciste esa oración, te animo a buscar una iglesia, te animo a que te asegures que sea una iglesia donde enseñen la palabra, y te animo a que ames la palabra y la estudies todos los días. Mientras más la estudias, más vas a conocerlo a Él y más vas a tener la habilidad de oír lo que Él quiere hablarte. Y quiero cerrar. Tal vez tú estás en el pueblo de Dios, tal vez tú ya hace tiempo has hecho esta oración de salvación, pero has sido expuesto a heridas, te han lastimado. Tal vez has sido como José en esa misma escalonada descendente y pareciera que cada vez es más profundo el dolor. Tal vez pudieras sentirte cada vez más abandonado. Hoy quiero animarte a que, como José, que no importa lo que pase, nada opaque tu relación con Dios. Que nada te impida mantener confianza en Él y en sus promesas. Que nada te haga pelearte y alejarte, sino todo lo contrario. Que te impulse a buscarlo, a conocer su rostro y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Oremos juntos. Señor, tú conoces cada corazón y conoces si estamos tras un dolor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces si nos han herido, si nos han profundamente fallado, traicionado, abandonado, si hemos perdido de la noche a la mañana aquello que amábamos tanto, que nos daba seguridad, que nos daba identidad. Hoy venimos delante de ti con un corazón honesto, abierto. Sí duele, sí entristece,
Pero ninguna emoción es mayor que la necesidad de conocerte a ti. Es mayor que la necesidad de conocer tu voluntad. Así que hoy nos vamos pidiéndote, Señor, examina mi corazón. Muéstrame si tengo un resentimiento contra alguien. Y ayúdame, así como José, sencillamente a aprender, a detenerme, a vaciar en tu presencia todas mis emociones, a entregarte todas las heridas, a saber pausar para escuchar al Espíritu Santo que me guíe, que me dé entendimiento de las cosas. Y que si necesito me dé una acción saludable para restauración. Señor, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa que siempre es una fuente abundante de sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.